Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está cargado de emociones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta y que, por supuesto, a mí también me apasiona. ¿De qué vamos a hablar? Exacto. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no solo de la pareja, sino de la increíble relación que supimos construir y, sobre todo, de lo que Hande ha dicho sobre Kerem. Prepárense porque vamos a desentrañar detalles súper interesantes y a conocer un poquito más de la perspectiva de Hande sobre el hombre que en su momento compartió su vida. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí, por su apoyo y por seguir mis vídeos. Son lo máximo. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos futuros. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y estés al tanto de todo lo que subo. Contenido nuevo todas las semanas. Y hablando de contenido, hoy tenemos una joyita. Así que, como les decía, el tema central de hoy es Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos conocemos la historia, la chispa que saltó en el set de Love is in the Air, el éxito arrollador de la serie, la química innegable entre ellos, los rumores, la confirmación, y, lamentablemente, la ruptura. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué pensaba Hande de Kerem? ¿Qué valoraba ella en él? Afortunadamente tenemos algunas pistas, y muy valiosas. A través de entrevistas, declaraciones y algunas pistas que nos ha ido dejando, podemos hacernos una idea de cómo Hande veía a Kerem Bürsin. Y es que cuando Hande habla de Kerem, se nota el cariño, el respeto y sobre todo, la admiración. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Love is in the Air fue un fenómeno. La serie conquistó audiencias de todo el mundo y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie fue un éxito no solo por su trama y su producción, sino también, y sobre todo, por la química que transmitían los actores. Y esa química, señores y señoras, era real. Empezaron a surgir los rumores, las fotos juntos, los momentos cómplices, hasta que finalmente se confirmó lo que muchos ya sospechábamos: Hande y Kerem estaban juntos, habían traspasado la barrera de la ficción. La historia de Eda y Serkan, personajes que interpretaron, parecía trasladarse a la vida real. La expectativa era alta y los fans de la serie, enamorados de la pareja en pantalla, celebraron la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo, y el interés por cada uno de sus movimientos se disparó. Ahora bien, volviendo al tema de hoy, ¿qué nos dice Hande sobre Kerem? Pues bien, una de las cosas que más se ha destacado es su reconocimiento a Kerem como persona. En varias entrevistas, Hande ha hablado de Kerem con palabras muy positivas, resaltando su calidad humana. Ella ha dicho, y esto es algo muy importante, que Kerem es un hombre increíble, y no es una palabra que se use a la ligera. Utilizar un adjetivo tan fuerte implica que la impresión que ella tiene de él es sumamente favorable. Este simple comentario nos habla de una persona que valora la bondad, la autenticidad y la integridad de Kerem. Este tipo de afirmaciones son significativas, ya que revelan una visión personal y profunda de la persona que fue su pareja. Más allá de la fama y el glamour, Hande parece haber reconocido en Kerem cualidades que van más allá de la apariencia, centradas en la esencia de su ser. Hande ha hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de la conexión y la química que existía entre ellos en el set. No solo como actores, sino también como personas. Ella siempre ha reconocido la profesionalidad de Kerem, su compromiso con su trabajo y su capacidad para crear un ambiente de trabajo agradable. Esto es algo que por lo general, se valora mucho en el mundo del espectáculo. La facilidad con la que se entendían, el apoyo mutuo que se brindaban y la complicidad que compartían fueron fundamentales para el éxito de la serie y, por supuesto, para su relación personal. La creación de un ambiente de trabajo armonioso es crucial en cualquier proyecto, y Hande siempre ha destacado la importancia de la colaboración y el respeto mutuo en el set de Love is in the Air. La profesionalidad de Kerem, su dedicación y su capacidad para mantener una actitud positiva, fueron factores clave para el éxito de la serie y para el buen desarrollo de su relación. Esta conexión especial no solo se reflejaba en la pantalla, sino que también se extendía a su vida personal, fortaleciendo su vínculo y permitiéndoles construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo.
Otra cosa muy interesante que podemos analizar es cómo Ande se refería a Kerem en el momento en que estaban juntos. Aunque no tenemos acceso a sus conversaciones privadas, sí podemos analizar sus declaraciones públicas. En general, las declaraciones de Ande eran muy positivas, resaltando siempre las cualidades de Kerem. Decía que era una persona atenta, cariñosa y muy divertida. Estas declaraciones reflejan una relación sana y, sobre todo, una admiración mutua. Era evidente que Ande sentía un gran respeto y afecto por Kerem. La forma en que hablaba de él en público reflejaba la admiración y el cariño que sentía. Siempre destacaba sus cualidades positivas, lo que demuestra que la relación estaba basada en el respeto y la valoración mutua. Estas declaraciones son un testimonio de una relación construida sobre cimientos sólidos, donde el amor y el afecto se combinaban con la admiración y el respeto. Por supuesto, como en cualquier relación, hubo altibajos. La presión mediática, la exposición constante, los rumores y las especulaciones pueden ser muy difíciles de manejar. Sin embargo, a pesar de todo, Ande siempre mantuvo una postura respetuosa hacia Kerem, incluso después de la ruptura. Esto habla mucho de la madurez y la sensatez de Ande, de su capacidad para mantener una relación cordial y amistosa, incluso después de haber terminado su relación romántica. La forma en que manejaron la separación es un ejemplo de madurez y respeto mutuo, lo cual es admirable en un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por la polémica y la controversia. La discreción de Ande y su respeto por Kerem son una muestra de su integridad y de su capacidad para separar su vida personal de la profesional. Es muy importante destacar que aunque la relación entre Ande y Kerem terminó, el respeto y el cariño entre ellos parecen seguir existiendo. Nunca hemos visto a Ande hablar mal de Kerem, ni criticarlo públicamente. Al contrario, siempre ha mantenido una postura discreta y respetuosa, lo cual es algo muy loable. Y Kerem, por su parte, también ha demostrado respeto por Ande. Esto demuestra que, a pesar de la ruptura, ambos supieron mantener una relación civilizada y madura. La capacidad de mantener una buena relación después de una separación es un signo de madurez y respeto mutuo. Ande y Kerem han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de que el amor romántico haya terminado. Este comportamiento es digno de admiración, ya que demuestra que ambos valoran el respeto y la amistad por encima de cualquier rencor o resentimiento. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar, que Ande Erçel es una mujer con un gran corazón, con valores muy sólidos y con una capacidad de apreciar a las personas que tiene a su alrededor. Ha sabido reconocer las cualidades de Kerem y valorarlo como persona, más allá de su relación sentimental. En segundo lugar, que la química entre Ande y Kerem era real, auténtica y trascendió la pantalla. Su relación no solo fue un éxito en la ficción, sino también en la vida real, al menos por un tiempo. Y finalmente que es posible mantener una relación amistosa y cordial, incluso después de una ruptura amorosa. Lo que podemos aprender de esta historia va más allá del mundo del espectáculo. Nos enseña sobre el valor del respeto, la madurez y la capacidad de mantener relaciones positivas, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Ande y Kerem nos muestran que es posible terminar una relación sin perder el respeto y el cariño que se tenían. Quiero contarles una pequeña anécdota. En una entrevista, Ande fue preguntada sobre qué era lo que más admiraba de Kerem. Su respuesta fue simple pero significativa: su honestidad y su autenticidad. Para Ande, Kerem era una persona genuina, que no temía mostrarse tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Esto, según ella, era algo muy valioso y poco común en el mundo del espectáculo. Este tipo de declaraciones nos da una idea de lo que Ande realmente valora en un hombre, y es algo que creo que todos deberíamos tener en cuenta. La honestidad y la autenticidad son cualidades que trascienden cualquier ámbito y que son fundamentales en cualquier relación. Ande reconoce en Kerem estas cualidades, lo que demuestra que valora la sinceridad y la transparencia por encima de cualquier otra cosa. Este tipo de declaraciones nos dan una visión más profunda de lo que Ande busca en una persona y de la importancia que da a los valores humanos. Y ahora, ¿qué más podemos decir sobre todo esto? Pues que la vida da muchas vueltas, y que las relaciones humanas son complejas y a veces impredecibles. Lo importante es saber aprender de cada experiencia, valorar lo bueno y seguir adelante con la frente en alto. Ande y Kerem vivieron una historia de amor que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en la memoria de todos sus fans.
Y lo más importante es que ambos supieron manejar la situación con madurez y respeto. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que las relaciones, aunque a veces efímeras, pueden ser significativas y dejar una huella duradera en nuestras vidas. Lo importante es aprender de cada experiencia, valorar lo bueno y seguir adelante con la frente en alto. La forma en que Ande y Kerem han manejado su separación es un ejemplo de madurez y respeto que debemos tomar como referencia. Volviendo a las declaraciones de Ande, quiero recalcar que ella siempre ha sido muy discreta en cuanto a su vida privada. No es de esas personas que airean sus problemas en público ni que se dedican a hablar mal de sus exparejas. Al contrario, siempre ha mantenido una postura reservada y respetuosa. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo. Es una persona que sabe separar su vida personal de su vida profesional y que sabe mantener una buena imagen pública. La discreción de Ande es admirable, ya que demuestra su respeto por su propia intimidad y por la de los demás. Su capacidad para separar su vida personal de su vida profesional es un ejemplo de profesionalismo y madurez. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado en profundidad la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en la perspectiva de Ande y en lo que ella ha dicho sobre Kerem a lo largo de los años. Hemos visto que Ande valora la calidad humana de Kerem, su honestidad, su autenticidad y su profesionalismo. Hemos visto que la química entre ellos era real y que su relación, aunque terminó, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y hemos aprendido que es posible mantener una relación cordial y amistosa, incluso después de una ruptura amorosa. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ande y Kerem. Estoy segura de que muchos de ustedes, como yo, son grandes fans de esta pareja y que les encanta saber más sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienes algún comentario o alguna opinión sobre el tema, déjala en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Quiero agregar algo más antes de despedirme. A lo largo de sus carreras, tanto Ande como Kerem han demostrado ser profesionales talentosos y personas con gran corazón. Han trabajado en proyectos que han tocado el corazón de millones de personas y han dejado una huella en la industria del entretenimiento. La forma en que han manejado su vida personal con discreción y respeto es un ejemplo para todos nosotros. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y amistosa, incluso después de una ruptura amorosa, y eso es algo que merece ser celebrado. Su legado va más allá de su trabajo en la pantalla, ya que han demostrado ser personas valiosas y auténticas, dignas de admiración. Además, es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones. Es fundamental respetar su privacidad y evitar caer en especulaciones o chismes. La admiración y el apoyo a sus carreras deben ser siempre desde el respeto y la empatía. La forma en que eligen vivir sus vidas privadas es su decisión y debemos respetarla. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí y por su apoyo. Les mando un beso gigante y nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta la próxima.